Ahora sí estamos por aquí. Bueno, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Estoy segura que se van a ir incorporando a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Perdonen la espera, pero bueno, ya estamos comenzando, que es lo importante. Yo feliz de tener a mi niña Gaby Manso aquí con nosotros. Ella, por supuesto, es bucavista, egresada de nuestra escuela. Fue fotógrafa del Campeonato Nacional de Automovilismo y de la Liga Nacional de Autovelocidad. Trabajó haciendo prensa para varios pilotos que corrían en esos campeonatos y ya tiene 2 años trabajando en motorsports.com y en motor1.com. Una de las cosas que ella dice, y creo que es interesante de conversar y que ella nos cuente qué tal eso, que es la única mujer de habla hispana en las 21 ediciones que hay. Hace voiceover de algunos resúmenes de las carreras de Fórmula 1 y lleva toda la estrategia eh, en las redes sociales. Ya va, porque creo que hice un desastrico aquí, pero como ustedes me quieren, no importa. ¿Dónde está la presentación de Gaby Manso? Aquí. Gaby, es un honor tenerte, eres una crack, eres maravillosa. De verdad te agradezco infinitamente que nos hayas acompañado. Eh, es un honor para mí tenerte esta mañana. Siempre le cuento a todos lo maravillosa que eres, lo fiebrúa que eres, que creo que es lo más importante cuando uno se va a dedicar al periodismo deportivo. Y bueno, y también, sobre todo, a una disciplina como la Fórmula 1, que tiene tantas cosas, yo nunca o sea, la entendí como fanático y me encanta ver las carreras, tal, pero como periodista de verdad llevarla, me quito el sombrero porque hay tantas cosas que conocer y saber que los que se dedican a esto son unos verdaderos genios. Así que corazón, gracias por estar aquí y bienvenida. Hola, hola, profe. Hola, chicos. Gracias por esa presentación. Qué orgullo escuchar esas cosas. Nada, vamos a empezar con la presentación, más o menos como de guía. Yo quisiera, si tienen alguna duda, algún comentario que no tengan, demora en hacerlo. Si quieres, dale a la flechita abajo. Ok, A ver si, ahí está. listo. Ah, mira, ahora sí me dejó desde mi compu. Bueno, nada, a esta, más o menos como les digo, a estas alturas del semestre ya ustedes han estado con un montón de gente experta que tiene mucho tiempo dedicándose a hacer lo que les gusta y a cubrir diferentes deportes y diferentes categorías de todo. Ahora yo quisiera que hoy más bien escucharan como el relato o se fuesen con el relato de alguien que hasta no pasó mucho tiempo desde que estuve sentada también en esos salones que ustedes conocen. Y aprovechando también, escuchando en esta misma lectiva, también en algún momento nos llevaste a Tony Carrasco, que estuvo con los chicos no hace mucho. Sí. Y nada, que sepan que estas cosas, o sea, que esta versión que van a escuchar de hoy es para que entiendan que sí es posible hacer muchas de las cosas que se propongan. Si quieres, pasa a la siguiente. Ok. Ahí, como la profe les estaba contando, yo egresé de la UCAP en 2013. Trabajé incluso desde antes de graduarme como fotógrafa en el Campeonato Nacional de Automovilismo y en la Liga Nacional de Autovelocidad. Eran como 2 campeonatos diferentes que en ese momento se corrían en Venezuela. Uno se corría exclusivamente en la Liga, se corría exclusivamente en Puerto Ordaz, en el Autódromo Simón Bolívar de Puerto Ordaz, y los otros sí se turnaban entre Turagua y San Carlos. Fue la primera vez que tuve contacto, a ver, desde muy pequeña siempre iba al autódromo, pero desde las gradas y siempre como fanática, por mi papá sobre todo casi que me llevaba obligada las primeras veces. Ya luego le fui como agarrando el gusto a eso y iba hacia fotos y escribía de una vez como los datos más importantes en un papel, en una agenda, y luego el lunes ya me sentaba como a soltar toda la data, las fotos, la crónica, y como a reproducirla en redes, digamos. Si quieres pasa a la otra. Después de haber estado, eso lo hacía, trabajaba con pilotos
que lo más importante era como hacerles promoción, digamos, como que la gente supiera qué estaban haciendo y a partir de ahí que encontraran patrocinantes, que era como la forma de subsistir en esto del automovilismo nacional en ese entonces en Venezuela. Después, bueno, pasé por líder, estuve en Últimas Noticias también como pasante. Luego trabajé en cuando empezó Contrapunto.com y luego Analítica.com y terminé en Cinex, que fue, digamos, mi último trabajo antes de salir de Venezuela. Vas a la otra. Ahí está. En todos estos trabajos siempre me mantuve haciendo redacción y redes sociales. No eran del todo trabajos que digamos que me encantaba todo, porque a veces tocaba cubrir una memoria y cuenta de Maduro, a veces tocaba ir a la asamblea, tocaba como hacer esas cosas en paralelo, pero siempre mantuve mi blog actualizado, ahí tienen el loguito abajo. Siempre traté por lo menos de hacer 1 o 2 notas a la semana. Nadie me pedía que lo hiciera, pero era porque a mí me gustaba mantener actualizado en alguna parte que se viera lo que yo estaba haciendo. Después, nada, finales de 2016, toca ya emigrar y como que despedirme por un ratito del periodismo, viviendo del periodismo. Si quieres, pues a la otra. Y acá es donde se pone mejor la cosa. Después de esos 2 años, estuve 2 años trabajando como camarera y como encargada en un bar, un resto bar. Y luego llega la oportunidad, que quiero hacer énfasis en esto también, porque la persona por la que yo llego a este trabajo hoy en día es alguien a quien conocí haciendo la tesis, un documental radiofónico, y mi tutora fue la profe Carlota, obviamente, como ya te lo pueden imaginar. En ese documental radiofónico ya había una tesis ahí mismo en la universidad de los inicios del automovilismo venezolano. Esa tesis la hicieron en el 90, así que yo ya tenía como un backup ahí de información hasta el 90, y yo decidí, junto con la profe, tomar desde 1990 hasta 2012, que fue cuando el último, o sea, como la última temporada que podía cubrir completa de automovilismo nacional. Para ese documental entrevistamos a pilotos y periodistas, y uno de esos periodistas se llama Octavio Estrada, es como un gurú del automovilismo, del periodismo deportivo de automovilismo en Venezuela. Tiene una biblioteca envidiable y hoy en día todavía se mantiene muy, muy activo con tema de automovilismo. Queda el contacto con él y nada, mucho tiempo después ya yo me vengo, ya estoy trabajando en otras cosas y él me comenta que están buscando a alguien que tenga un perfil de redes sociales y de automovilismo, como que se mezclaran las dos cosas. Y yo casi que soy yo, aquí estoy Yo y misma por favor. soy. Sí, él me pone en contacto con otro cavista que se llama Gustavo Roche, es de la misma escuela de Octavio y de quien fue mi padrino también de promoción, Emilio Suárez, que también daba clases allí en la UCAP, es como de esa misma camada. Hoy en día Gustavo es vicepresidente de Desarrollo y Negocios de Motorsport Network, de Motorsport Stats, que más adelante les voy a mostrar más o menos cómo se divide. Y nada, somos los 2 únicos venezolanos que trabajamos en Motorsport, es una empresa que tiene más de 700 empleados a nivel mundial. Entonces, como que tengan idea también, o sea, no solo es la tesis porque sea un requisito académico, digamos, pero le pueden sacar jugo, pueden conocer gente, y en este caso, bueno, a quien me llevó hasta allí. Si quieres pasar a la otra, por favor. Ahí está. Motorsport es el sitio web más importante de automovilismo. No hay categoría que quede por fuera, si bien la Fórmula 1 es como la que más atrae. Fórmula 1 y MotoGP son las dos que suelen ser más importantes. Se escribe en 15 idiomas diferentes y tiene 21 ediciones. El último idioma que ingresó el año pasado fue el polaco. Entonces agregamos la edición 21 y el idioma 15 con los compañeros de Polonia. Algunos de los socios de Motorsport son Fernando Alonso, que está con Motorsport Games, con la parte como digital.
somos asociados tenemos una sociedad de medios con Escudería Ferrari, y el director de McLaren, que se llama Zak Brown, es el presidente no ejecutivo de Motorsport. Eso más o menos como para que tengan idea del nivel de la gente con la que uno se puede mezclar ahí. Si quieres pasar a la otra. Esto era lo que les decía. Motorsport tiene alianzas también con la Fórmula Eléctrica, que es la primera foto que ven allí. Ahí está la publicidad de fondo. Motorsport Stats, que está junto con la FIA, todo lo que es la parte de estadísticas, la llevamos nosotros. Entonces, ustedes quieren saber qué piloto ganó el Gran Premio de Australia de 1992 en Fórmula 1. Y se meten en Motorsport Stats y ahí lo pueden ir filtrando. ¿Cuántas carreras ha ganado Hamilton en Brasil? Y lo van filtrando todo. Toda esa base de datos, hay varias categorías, pero la que está completa es Fórmula 1. Entonces, siempre cuando por lo menos estamos escribiendo algo y necesitamos como ese backup, alguna investigación, algún dato importante, sí. ahí está. Está Motorsport Stats ahí como apoyo. Con Codemasters también hay una fuerte presencia ahora de Motorsport Games, que es donde les digo que Gustavo es el vicepresidente de negocios. Es como el año pasado con el tema de la pandemia y que se suspendieron tantas carreras, esta fue como la parte que más creció, la parte de Motorsport Games, y todavía este año vienen como muy buenas noticias. Ahí es donde es un socio, Alonso. También existe, antes eran dos empresas diferentes, Motorsport y Autosport. Hace unos 3 años se unificaron. Cada quien mantiene como su identidad, pero Autosport, por ejemplo, es la revista, es el medio que tuvo la primera revista de Fórmula 1. La Fórmula 1 nació en 1950 y Autosport también. La revista hasta hace un par de años todavía se imprimía, ahora solamente sale en digital. Pero es como nuestra cuenta hermana. O sea, ya antes, hasta hace algún tiempo éramos competencia y ahora somos como de la misma casa. Y Motor One, que es como la división de autos de calle. Estrenaron el nuevo Optra, esta es la nueva Toyota, toda esa parte de autos de calle directamente está ahí en Motor One. A ver la otra. En 2017, Motorsport creó una encuesta exclusivamente dedicada a fanáticos de Fórmula 1. Participaron 249.000 personas y tanto más. Y eso se convirtió en un proyecto de marketing, además del más importante. La encuesta fue creada en varios idiomas. La encuesta le dio ahí tienen en la foto, el que está a la izquierda es Zak Brown, el que les digo que es el director de McLaren, y el que está a la derecha es Charles Bradley, que es como nuestro editor principal. Esa encuesta le dio mucha data a la Fórmula 1 de cómo estaban percibiendo los fanáticos los cambios que se estaban introduciendo en la categoría. En 2017 hubo un cambio normativo muy importante, ya se afianzaba más que todo la era híbrida, así que nada, Motorsport es reconocido, tuvo como un impulso mayor en esa época por esta ayuda que le dio a la Fórmula 1 con la encuesta. Pasa la otra. Bueno, el cuento de cómo ha sido trabajar acá. Al principio un reto, porque como lo decía la profe en la presentación, soy la única mujer en las ediciones de habla hispana. Como les comentaba antes, son 21 ediciones. Está Alemania, Brasil, España, Japón, la de Polonia Nueva. Así que, y en español está España y está LATAM. LATAM, su fuerte es México y Argentina, son como los dos mercados más importantes, pero cubrimos todo. O sea, si ocurre algo en el campeonato colombiano, se cubre. Igual el año pasado, todo este tema de pandemia nos limitó bastante con las coberturas en el lugar, pero se cubre todo. Toca sacrificar más de lo que uno cree, como decía la profe, por fiebre a veces también. Me pasaba... hay carreras que son de madrugada, hay carreras que son muy temprano para nosotros y toca cubrirlas igual. Entonces, por ejemplo, mis
personas cercanas saben que un fin de semana de carrera es un fin de semana en que no se sale, en el que no se trasnocha, en el que se come temprano, porque es exclusivamente dedicado a la carrera, o sea, a estar en la mejor condición posible el domingo en la mañana, que es el momento más importante. Ya el sábado también en la clasificación se le tuvo que haber dedicado algo de tiempo, y las prácticas de los viernes. Así que el sacrificio, yo les prometo que vale la pena. Si bien la Fórmula 1 es como la categoría que más llama la atención, también toca saber un poco de todo. De MotoGP principalmente, de IndyCar, que es como una categoría parecida a la Fórmula 1, pero totalmente norteamericana y con la diferencia que usan el mismo chasis y cambian son los motores y obviamente los pilotos. Está la NASCAR, que es de turismo, está la Fórmula Eléctrica, Fórmula 2, que es la antesala a la Fórmula 1, el Dakar, que por cierto terminó hace ratito, el WEC, que es el campeonato de resistencia, el WTCR, que es de turismo, y el rally. Pasar la siguiente. Ahora sí. Por lo que vino la invitación de Carlota a conversar de Fórmula 1, sé que me había dicho que había gente que le gustaba la categoría y querían conversarlo. Bueno, si bien no está pasando por sus mejores años, si nos ponemos a pensar hoy en día algún momento épico de la Fórmula 1, probablemente sean pocos quienes digan que haya sido el año pasado o el anterior o hace 5 años, como los momentos más gloriosos de la Fórmula 1. Tuvieron que haber sido cuando Senna o cuando Schumacher, quizás cuando Vettel fue 4 veces campeón, pero no se remite tanto a cercanía del año pasado o algo tan cercano. Si bien es así, las últimas 2 temporadas han sido de recuperación. Recordemos que la Fórmula 1 desde hace 3 años tiene una nueva administración. Durante más de 30 años estuvo a la cabeza Bernie Ecclestone, que es un señor que ya tiene como 80 y pico de años. Él era muy cerrado en la forma de llevar la categoría, no le gustaba nada por streaming, no le gustaban las redes sociales, no le gustaba que se diversificara nada que no fuese monetizable para él. Así que lo mantuvo todo como muy, muy estricto. Él vende ya la categoría, pasa a unos dueños que son los que están actualmente, se llaman Liberty Media, y ahí ya se abre un abanico completo de novedades en la categoría. Ahora está la aplicación, pueden ver la carrera, por ejemplo, desde la cámara a bordo de un piloto. Yo quiero ver cómo está ganando Hamilton adelante y pongo esa cámara y veo toda la carrera desde esa misma cámara con la misma. Puedes elegir si quieres la narración de los comentaristas o si quieres escuchar la comunicación que está teniendo Hamilton con sus equipos, lo que le está diciendo el ingeniero Hamilton directamente. Entonces, esto el año pasado también arrancaron esta campaña de We Race as One, como de todo un tema igualitario, todo un tema de no al racismo, como que le dio también otro vuelco, incluso Mercedes, cuando arranca el año y está todo este tema de las protestas racistas en Estados Unidos. Hamilton es muy, muy activo, tiene un activismo bastante importante con todas estas campañas de conservación del ambiente, de no al racismo. Y Mercedes, o sea, tan importante es que Mercedes decide que no va a tener su carro plateado como siempre lo ha tenido, sino que el carro va a ser negro. Y corrieron todo el año con el auto negro. Entonces, a ese nivel han llegado a cambiar las cosas ahora en una Fórmula 1 más modernizada, más cercana también al público. La supremacía de Hamilton, como les digo, ahí no le quita méritos a la categoría, si bien es fácil caer como en el discurso de decir, no, bueno, es que la Fórmula 1 es aburrida porque siempre gana Hamilton, porque qué fastidio que siempre esté el mismo adelante. Yo como que los invito, en una de las recomendaciones al final se los digo, pero lo adelanto acá, como que a veces toca ser un poco más curiosos y no quedarnos como que solamente con el titular de la Fórmula 1 es aburrida, sí, volvió a ganar Hamilton, sino como está bueno de vez en cuando como andar un poquito y ver, sí, pero ¿qué tuvo la carrera de diferente? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Realmente fue tan abrumadora esa victoria de Hamilton o tuvo que sufrir? No siempre va a ganar Hamilton ahora, de hecho no ha firmado contrato todavía para esta temporada,
está pidiendo $54 millones para correr un año y el equipo todavía no le ha dicho que sí, así que todavía no sabemos si tenemos Hamilton este año. No, lo más probable es que sí, que lleguen a algún acuerdo, pero quizás incluso sea un contrato de un solo año lo que le den porque está pidiendo mucho dinero. Y ya este año entra por primera vez en la categoría la normativa de techo presupuestario. Todos los equipos tienen un límite de dinero que pueden gastar. Entonces, eso va a buscar que no haya estas diferencias tan abismales entre un equipo que gana todo contra equipos más pequeños, más humildes, con menos personal, que les cuesta conseguir meterse a pelear un podio, unos puntos. Entonces, como les digo, la categoría está sufriendo como varios cambios, como dice Hamilton, para ser tan activista. Sí, esas son de las cosas que precisamente con Hamilton, como que generan tanto con Hamilton. O sea, Hamilton habla mucho de la conservación del medio ambiente, pero hasta el año pasado tenía un jet privado que no sé cuánto dióxido de carbono generaba y era criticado por eso, tanto fue que terminó vendiéndolo. Eh, es, es, Hamilton es brillante, o sea, esto no, que su arrogancia no nos quite el foco de que es brillante. El año pasado quedó en evidencia que o sea, no solamente es él el que hace todo porque alguien se montó en su carro 2 días antes de correr una carrera, que fue George Russell. Hamilton estuvo enfermo de coronavirus y tuvieron que sustituirlo. Y lo que hizo Russell fue brillante también. Entonces, como que quedó, bueno, que tanto es piloto, que tanto es máquina, pero Hamilton no ha ganado una temporada ni dos, ya es 7 veces campeón, ya igualó el récord de Schumacher. Entonces, hablar de Hamilton es para que estemos 2 horas más, porque fácilmente da material, es tan arrogante como brillante. O sea, tiene muchas aristas las cosas que hace Hamilton en redes, las cosas, a veces publica cosas y luego las borra, dice que se arrepintió, que ahora está más conectado con él mismo y que él entra como en una especie de trance cuando está corriendo, como que se abstrae de todo lo que tiene alrededor. A veces también ha pasado que desde el equipo le dicen, vamos a hacer esto, esto y esto, y el feeling que tiene él, las sensaciones que tiene él con el auto, le dicen otra cosa. Entonces por ahí lo están mandando a entrar a pits y todavía no tiene una diferencia suficiente con los que le siguen. Y él dice, ¿sabes qué? No voy a entrar. No voy a entrar ahora, voy a aguantar 3, 4 vueltas más para seguir haciendo buenos tiempos. Eso también. Sí, como que él decide seguir en pista, seguir sacando tiempo y luego entrar a pit. Lo del compañero también. eh, a veces Hamilton peca de hablar como de más, o sea, no hace mucho dijo como que a él no le gustaba que criticaran a Bottas porque Bottas ha sido un buen compañero y la verdad es que es un buen escudero, o sea, Bottas no le ha dado batalla a Hamilton prácticamente nunca, si acaso algún que otro sábado, pero de ahí no pasa. Y nada, lo que quiero que vean es eso, que no se queden solamente con si Hamilton gana todo, si gana todo, pero ¿cómo? O sea, ¿y qué está haciendo la categoría para que eso cambie? Y que el año pasado, el mismo Hamilton decía, están haciendo todo para que no ganemos, o sea, como que si la Fórmula 1 y las FIA estuviesen en contra de Mercedes y de que Mercedes ganara. Y la verdad es que no es así, o sea, hay un reglamento y el reglamento había que cumplirlo, Hamilton fue sancionado y bueno, eso obviamente lo sacó de sus casillas. En 2021, este año, ya tuvo que haber estado implementado el cambio de normativa, pero por el año pasado, todo el tema de la pandemia, el año pasado pasamos de aparentemente no correr ninguna carrera porque lo que pasó en Australia al principio de temporada fue catastrófico. Ya la Fórmula 1 estaba lista para competir y 1 hora antes o 2 horas antes de que comenzaran las prácticas libres dijeron no se corre porque no estaban las condiciones listas para correr con pandemia, básicamente. Entonces cancelaron todo, eso fue en marzo y recién en junio, julio fue que volvimos a tener temporada. Parecía que no se iba a correr nada y se terminaron teniendo 17 grandes premios. Eso fue por un esfuerzo gigantesco de parte de la Fórmula 1 y de los equipos.
de crear esas burbujas que se ingeniaron, de poder viajar con menos personal. La mayoría de los empleados estaban en las fábricas y no en los circuitos. No había televisoras latinoamericanas transmitiendo en vivo desde allí. El año pasado fue primera vez desde 1950 cuando se cubrió o sea, cuando hubo la primera carrera, que no había presencia latina, no había ningún periodista latinoamericano ahí en el lugar cubriendo la carrera por todo este tema de pandemia. Más adelante también les comento, pero aprovechando acá que tengo las fotos, sobre el respeto a los pilotos. Es muy fácil, así como decimos de Hamilton, que es fastidio que siempre gane, es como muy fácil caer en el tema como de juzgarlos, como de decir, no, pero es que tiene mejor carro, obviamente siempre va a ganar, o este siempre se la pasa chocando, o este piloto no sirve. Como sacarnos un poco ese chip y entender que solamente hay 20 asientos para los mejores pilotos del mundo. O sea, en la Fórmula 1 no hay nadie que esté allí por algún asiento regalado o porque no se lo merezca. Hay una excepción que rompe la regla precisamente este año que vamos a ver cómo se desenvuelve, va a estar interesante, que el piloto se llama Nikita Mazepin, es un ruso, y este año va a ser compañero nada más y nada menos que del hijo de Schumacher, de Mick Schumacher. Nikita Mazepin viene de la Fórmula 2, no llegó a ser campeón, pero tuvo comportamientos muy al límite allí. Estuvo a punto de perderse una carrera por penalización y ahora va a correr acá en la Fórmula 1. Y una semana después de que lo anunciaron como piloto oficial, a él no se le ocurrió mejor idea que estar como copiloto grabando unos stories como copiloto. Él muestra, o sea, él hace como un paneo de la carretera, muestra quién está manejando y se voltea hacia el asiento detrás del piloto y hay una chica con un vestido y a él no se le ocurre nada más inteligente que agarrarle los senos y como manosearla y como que se ríe y para el video. Eso no es que se filtró, eso no es que alguien le hackeó el teléfono, eso es que él mismo lo publicó en sus redes sociales. Ya se imaginan el nivel del escándalo que hubo. Tuvo que salir la Fórmula 1, tuvo que salir el equipo a hablar de lo que estaba pasando. La presión en redes fue tal que, bueno, el equipo dijo que lo iba a tratar internamente, que no iban a hacer más declaraciones al respecto, pero la presión de la gente fue tal que empezaron con una etiqueta por Twitter y a cada tweet que publicaba la escudería Haas o Fórmula 1 respondían que no queremos a Mazepin, no queremos a Mazepin, pidiendo que no corra, o sea, porque el nivel del escándalo fue muy alto. Toca ver el año que ya cuando empiece ahora la Fórmula 1 a finales de marzo, cómo lo afrontan, porque encima no es que estás corriendo junto a cualquier otro y como que vas a pasar desapercibido, no, es que estás corriendo encima al lado de un Schumacher. Entonces es como, siempre a uno como que tiene algún feeling con algún piloto más que con otro, pero que corras al lado de Schumacher y te hayas mandado ese desastre a finales del año pasado, va a hacer que la gente le tenga mucha rabia a Mazepin. Con el tema de respeto a los pilotos, también pongo por eso la foto de Pastor Maldonado allí. Yo sé que no es la persona favorita de la profe, pero rescatar o mencionar que lo que Pastor logró en Fórmula 1 no lo hace cualquiera. Como les digo, no cualquiera llega a la Fórmula 1. Bueno, que Mazepin esté ahí precisamente es por el dinero con el que llega. El equipo necesita esa cantidad de dinero absurda con la que Mazepin va a entrar. Y cuando Pastor logró entrar a la Fórmula 1 lo hizo con todos los méritos que le correspondían. O sea, Pastor no llegó ahí porque alguien lo decidió, porque tuvo suerte, porque Pastor hizo todo lo que tenía que hacer en las categorías previas para llegar hasta ahí. Después, lo que pasó ya estando en Fórmula 1, que como que se desconectó de la realidad y tuvo como muchos episodios en los que no cumplió como debía, es otra cosa. Pero por eso es mi invitación a que siempre vayan un poquito más allá y sean como curiosos en saber qué es lo que está pasando, qué es lo que cuando vean algo publicado en algún medio, pero quién es este medio, quiénes están detrás de esto, quiénes manejan, o sea, siempre hay intereses. Con Pastor pasó que hubo toda una campaña de medios opositores en Venezuela que le hicieron, como dicen, le hicieron la cama, o sea, le hicieron el contra Pastor.
obviamente porque era muy polémico que él estuviese patrocinado por PDVSA cuando Venezuela ya está en crisis. Entonces, como, pero ¿por qué le estás dando la plata a este piloto para que se la gaste corriendo ahí cuando la puedes derivar para otras cosas más importantes? Entonces, hubo como, pasaba que Pastor arrancaba y iba, no sé, tranquilo, esto fue en el Gran Premio de Bahrein, y otro piloto lo chocó por detrás. Y tú veías en medios que decían, Pastor lo volvió a hacer, Pastor volvió a chocar, Pastor. Entonces se fue creando como toda una matriz de opinión en contra, que nada, finalmente detona con que él también, él tampoco ayudaba con las declaraciones que daba la prensa, muy, muy arrogante, muy confiado de sí mismo, y más bien pecaba por agrandado. Entonces como que fue como, estás distorsionando las cosas aquí, Pastor, no, no es tan así. Otro piloto que también fue siempre muy criticado, o ha sido siempre muy criticado, es Romain Grosjean, el que ven ahí saliendo del fuego. Siempre, él incluso fue compañero de Pastor en Lotus, y siempre ha sido muy criticado por ir a hacer maniobras que van al extremo, que ya rozan en lo peligroso, más que en lo agresivo o en lo confiado. El año pasado, en el Gran Premio de Bahrein, arrancando la carrera, hizo una maniobra fuera de lugar, que no correspondía por el lugar por el que estaba intentando pasar a Pierre Gasly, que es el francés de Alfa Tauri, y terminó con este accidente. Fueron 27 segundos en los que Grosjean estuvo dentro de esa bola de fuego, porque apenas chocó, el auto se incendió. No se incendió, gracias a Dios, el tanque de gasolina, solamente se incendió como la gasolina que estaba como alrededor del auto en ese momento, pero no el tanque. Fue un momento para trabajarlo muy complicado. Yo en Motorsport lo que hacemos durante la clasificación y la carrera de Fórmula 1 es irla cubriendo en vivo, es irle dando a la gente que esté viendo la carrera por televisión como un plus con alguna información diferente a lo que estén viendo. Entonces, yo la voy cubriendo todo. ¿He escuchado Stroll? Eso sí, ya vamos a hablar de Stroll porque ese es un capítulo también importante. Pasó, mientras estoy cubriendo la carrera, apenas arranca y no parecía haber ningún incidente mayor, se ve el choque, no se sabe el momento de quién es, y pasan esos 27 segundos que pareció una eternidad para saber qué había pasado. Yo me quedé en shock, yo te lo juro, yo pensé que había fallecido porque dije que no muestren imágenes. La Fórmula 1 directamente tiene la filosofía de no pasar imágenes de los accidentes hasta que se sepa que los pilotos están bien. Eso desde el accidente de Senna. No se pasan imágenes porque no se sabe las condiciones en las que esté, y hasta que no estén seguros que el piloto está bien, que está vivo, vuelve la transmisión. Entonces fueron 30 segundos más o menos de las tomas de la transmisión televisiva mostrando cualquier otra cosa, mostrando a Hamilton al frente, mostrando cualquier otra cosa menos lo que estaba pasando con el incendio. Y hasta que finalmente ya lo volvieron a mostrar, sale Grosjean como aleteando las manos porque las tenía quemadas, sale sin un zapato porque se le quedó trabada la bota en el pedal. Y nada, eso hace replantearse las críticas a los pilotos. Sí, está bien, no todos serán los mejores como lo puede hacer un Hamilton, pero los pilotos están ahí todos los domingos arriesgando sus vidas para que nosotros los veamos correr. Entonces, por eso me quiero quedar con que las críticas son, está bien ser objetivos mientras los criticamos, pero no se queden con el decir que un piloto es malo y ya está como sin profundizar de verdad en cómo lo viene haciendo. Alguien hacía el comentario acá de Stroll también. Lance Stroll está corriendo en lo que hasta el año pasado fue Racing Point, en los carros que eran color rosado. Este año pasa a ser Aston Martin y su papá es el dueño del equipo. Entonces, eso también ha generado que se replantee como que cuánto de verdad mereces ese asiento o no, porque bueno, te ibas a quedar sin puesto y tu papá compró el equipo, así que ahora sí tienes donde correr. El año pasado, comparándolo contra su compañero de equipo, que fue Checo Pérez, Stroll prácticamente no tuvo vida. No se lució nunca frente a Checo. Hizo una pole position bajo lluvia y fue como lo más brillante que pudo hacer en el año. Entonces,
sí, estás ahí, estás peleando, pero cuando vas a los números chiquitos es como, no, mira, la verdad es que te están aplastando un poco porque tu compañero se está luciendo bastante más que tú. Con Checo, bueno, pongo la foto ahí de la victoria, primera vez desde que ganó Pastor en 2012, es primera vez que ganaba otro latinoamericano. Ahora este año va a pasar a estar en Red Bull, una cosa que si hubiésemos tenido esta misma clase hace un año, hubiésemos dicho esto es imposible, esto no va a pasar, y finalmente se concretó. Si no es el momento más importante para el automovilismo latinoamericano en la Fórmula 1, está por lo menos en el top 3. O sea, tenemos Fangio, tenemos Senna y tenemos ahora con Checo, porque que él logre estar en el segundo equipo, en el segundo mejor equipo de la Fórmula 1, tiene que ser, o sea, nosotros no somos mexicanos, pero tenemos que sentirnos igual orgullosos porque es un latino que está allí. Así que nada, otra de las críticas que siempre se hicieron fueron, o que siempre hubo, fueron al halo, ese que ven, ese sistema que se inventó la FIA después del accidente de Jules Bianchi, que es el que está abajo. Bianchi tuvo un accidente en 2015 en Japón, por una grúa que no debía estar donde estuvo. Él se despistó, iba a mucha velocidad y él se incrusta debajo de la grúa y nada, salió de ahí en coma, falleció como a los 6 meses, fue la última muerte que tuvo la categoría, y desde allí, o sea, como que siempre las muertes han marcado cambios en la Fórmula 1. Después de Senna, se quitó directamente la curva de Tamburello, donde él perdió el control, y se implementaron muchos cambios, sobre todo en la electrónica de los autos, para hacerlos más seguros. Y también en esto que ven en el mismo halo, esa unidad donde van los pilotos, esa cápsula donde van los pilotos, por ejemplo, en el accidente de Grosjean se mantuvo intacta. Esa no sufrió ningún tipo de golpe, o sea, estaba golpeado, pero no tenía daños internos. Y eso es lo que permite que Grosjean pueda salir del fuego a los 20 segundos. Con Bianchi, también el principal golpe de Bianchi fue en la cabeza, cuando se mete bajo esa grúa, y desde ahí la FIA empieza a trabajar en algún sistema que proteja la cabeza de los pilotos. Si bien ya están bastante más resguardados de lo que estaban antes, por el tamaño, antes ven fotos de los pilotos de los 50, de los 60 y están prácticamente con medio cuerpo afuera. Ahora están bastante más guardados, y también el casco, tienen el Hans que va alrededor del cuello y les protege los movimientos hacia los lados. Se inventan este halo. Al principio todo el mundo lo criticó, al principio todo el mundo le parecía que ponía horribles los autos, inclusive los comparaban como si fuese una chola, o sea, como hacia los laterales, así el propio auto hecho cholita. Pero la verdad es que el año pasado ya se había demostrado con varios incidentes, no tan importantes, pero con varios choques en pista. Ahí les voy a responder a la Fórmula eléctrica. Ya se había demostrado que servía, pero el año pasado con Grosjean se baja del auto y las primeras declaraciones que da a los 2 días desde el hospital, todavía con las manos quemadas, es diciendo: el halo me salvó la vida. Si no hubiese tenido, porque él se incrusta ahí abajo del fuego, ven el guardarriel, él se incrusta y el auto rompe ese guardarriel, o sea, se metió como en todo el centro, hizo como un nido dentro de ese guardarriel, y a pesar de eso, Grosjean logró salir. Fueron muchas cosas las que se dieron, afortunadamente, y en pro de que Grosjean saliera de ahí, como que no quedó inconsciente, por ejemplo. Hubiese quedado inconsciente y difícilmente podían llegar con los extintores a apagar el fuego rápido antes de sacarlo. Él dice que pensó en sus hijos, que en ese momento como que la necesidad, cuando se ve que está envuelto en eso, porque él dice que al principio ni siquiera se había dado cuenta que estaba envuelto en fuego, se dio cuenta al rato. Y nada, también los trajes ignifuga que tienen los pilotos los protegen de estar 20 segundos en el fuego, y Grosjean estuvo 27, entonces se demostró que podían quizás un poquito más, pero es como un límite que nadie quiere sobrepasar. Abajo a la izquierda, el último cuadrito que les muestro, es parte de las infografías que nosotros hacemos en Motorsport. Esa es de un top 3 de cómo quedó, a ver, los libres 1 del Gran Premio de Emilia Romagna. Es con una aplicación que tenemos que también está asociada con la base de datos de Motorsport Stats, como les había dicho antes. Y cuando apenas termina
yo voy en redes haciendo como el live timing, o sea, yo voy contando en redes lo que está pasando en la carrera, y los chicos de redacción van escribiendo la crónica. Cuando todo eso termina, esta pieza va a redes con quien sea que haya ganado o que haya quedado con el mejor tiempo en la clasificación o en las prácticas, y acompañado de la crónica de los chicos. Es como el modus operandi de Motorsport. Por ahí preguntaban por la fórmula eléctrica. Si bien es una categoría relativamente nueva, como que hacia ahí está apuntando el futuro. O sea, ahora también incluso Alpine, McLaren están diciendo que quieren entrar a la fórmula. En algún momento se llegó a hablar incluso de cómo hacer como que se llegaran a juntar o a fusionar la Fórmula 1 con la Fórmula eléctrica, y eso está bastante lejos de pasar. La Fórmula eléctrica, si bien las carreras son buenas, son entretenidas, suele haber muchísimos adelantamientos, pero como que lo que no termina, por lo menos a mí, de convencer es el tema del sonido. Cuando escuchan los carros parecen estos que se manejan a control remoto, es como un sonido muy como muy chillón, yo tuve oportunidad de verlos acá en Buenos Aires, 2017, corrieron en la zona de Puerto Madero, y la verdad me costó entender cuándo estaban arrancando, porque no es ese sonido, ese estruendo que como que a uno le gusta de escuchar los autos de verdad arrancando, pero tiene otra parte muy, muy positiva, que es que generan mucha conciencia, precisamente por ser eléctricos, sobre la contaminación. Tienen un tema muy divertido con la interacción con el público. Ustedes, o sea, si siguen la categoría, los pilotos, tipo, la Fórmula Eléctrica se corre todos los sábados, no corre sábados y domingos como las demás. Se corre todos los sábados 2 carreras. Y por ahí los jueves los pilotos empiezan a tuitear con el fan boost, se llama. Es como una forma de darle como un turbo a los pilotos. Precisamente como los autos son eléctricos, tienen estas posibilidades de tener turbo, y el piloto es como una encuesta, y el piloto que más votos tenga a su favor va a tener como un plus adicional de tener más potencia en algún momento de la carrera por como las votaciones del público. Entonces eso está como divertido de seguirla. No corren en circuitos, corren en temas callejeros, o sea, en trazados callejeros, precisamente para no, como para incentivar el turismo, para hacerlo, es como toda una onda mucho más verde, mucho más amigable con el ambiente, y está bueno porque es bastante necesario, pero de ahí a competir con la Fórmula 1 es raro, no llega al nivel todavía de seguimiento, ni obviamente de historia, no va a llegar nunca, pero sí es una categoría para disfrutarla también, para verla cada tanto. Como les digo, las carreras son bastante entretenidas, y eso da mucho. Una pregunta ahí que no llegué a ver bien, decía algo de fórmula eléctrica también. Si la quieren volver a mandar, o si tú la ves ahí, profe. Tienes 4 aquí, según veo. Lo que pasa es que no sé si abro el chat, le fastidio la presentación. ¿Qué le parece la Fórmula E? Creo que es lo que acabas de contestar, ¿cierto? Sí, había otra después. Dice, ¿es cierto que algunos cambios en la Fórmula 1 provienen de la Fórmula E? Esa era. ¿Esa era? No, sí, sí. Ok. No tanto que provengan de una de la otra, pero sí hay, por ejemplo, el tema del halo fue también implementado en la fórmula eléctrica. Recordemos que todo esto depende de la FIA. Entonces la FIA lo que aplica la FIA y abarca todas estas categorías. Entonces a veces hay cosas como que van y que vienen en retroalimentación, pero son dos cosas independientes. O sea, la Fórmula 1 no depende en nada de tecnología de la Fórmula eléctrica. La Fórmula eléctrica adoptó el halo también por medidas de seguridad. Hace 2 años, 2 o 3 años, hubo un incidente entre Esteban Ocon y Max Verstappen. Se pelearon en pista, y cuando termina la carrera, Verstappen va y lo busca y le mete un empujón, y como que Ocon se queda tranquilo y no le busca más pelea. La FIA es muy estricta con sanciones a pilotos por mal comportamiento, y en ese momento
mandaron a Verstappen, o sea, como su castigo fue ir a ser comisario de la Fórmula Eléctrica. Entonces él decía como que, bueno, va a tener, los pilotos de Fórmula 1 son muy diplomáticos en hablar de la Fórmula Eléctrica, porque no es que la sigan mucho, pero tampoco pueden hablar mal, porque se supone que ese es el futuro y es la nueva categoría y es una apuesta importante de la FIA. Entonces él decía como que, bueno, voy a tener que ir a ver esa carrera y como que ver qué pasa como castigo nada más, no era ni siquiera porque quisiera, era como penitencia por haber buscado a Con. No sé si quieres pasar a la otra, a ver Voy. si... Ahí está. Esto, algunas consideraciones que les puedo hacer humildemente. Primero, estar preparados para cuando llegue la oportunidad. O sea, tienen que saber que puede que sea mañana, puede que sea en unos años, puede que sean ustedes mismos quienes se forjen su propia oportunidad en medios, pero siempre hay que estar preparados, siempre hay que leer la mayor cantidad de cosas posibles, ni siquiera solamente de la categoría que les guste o del deporte que les guste, sino en general, todo lo que puedan leer, cualquier libro que puedan conseguir, cualquier recomendación, cualquier poesía, todas esas cosas van a sumar, sobre todo a la hora de escribir. No es lo mismo tener léxico, tener vocabulario, tener como amplia gama de palabras que puedan usar para armar un mismo texto que quedarse con lo básico. Les va a generar un texto más enriquecido, más lindo, más diferenciado del resto. No dejen nunca que les digan que no van a servir para algo, eso es importantísimo, eso casi que se lo pueden tatuar. A mí me pasaba en Turagua, era muy raro ver a una mujer hace casi 10 años trabajando como fotógrafa. Encima yo iba con mi camarita, sí profesional, pero un lente 55, un lente pequeño y resolviendo lo mejor que podía. Y me paraba al lado de unos señores monstruos que tenían unos lentes de 400 que desde la misma esquina donde yo estaba podían ver si los pilotos parpadeaban y yo de casualidad veía los carros a lo lejos. Entonces, me pasó mucho que había como, no desprestigio, pero sí había como un recelo hacia, pero ¿qué hace esta niña aquí? Por qué estás aquí? Y entonces intentaba aprender también de ellos, por ahí, no, creo que no llegué a ponerlas, pero estaban las fotos de la exhibición que hizo Pastor en los próceres, cuando chocó aquella vez. Y esa fue mi primera vez sacándole fotos a un auto de Fórmula 1 tan de cerca. Y yo lo que intentaba hacer era aprender de los que estaban ahí, pero aprender es una cosa y esa vez había fotógrafos de Últimas Noticias, del Universal, del Nacional, estaba todo el mundo ahí, había prensa internacional, estaba Fox cubriendo la exhibición. Intentar aprender de los que saben, eso es una cosa diferente a que te digan que no sirvas para algo. Ver qué están haciendo, a mí me servía mucho cuando habilitaron pasar a sacar las fotos, no pasar yo de primera, yo dejé que pasaran otros señores que se nota que tenían toda la vida haciendo eso para ver qué hacían ellos, desde dónde sacaban las fotos, dónde se paraban, y luego, bueno, sí pasé yo y saqué las que me tocaban. Y en Turagua me pasó una vez que un señor, un fotógrafo, me dijo así como que, ¿pero qué haces tú aquí? Como que, ¿pero por qué? Y yo, lo mismo que usted, yo estoy haciendo exactamente lo mismo que usted, o sea, no había como por qué desmeritar ese trabajo que cada uno esté haciendo. Acá una acotación que ya la profe se los debe haber dicho, pero por las dudas, que no se saquen fotos. Esto es una recomendación que escuché hace eso, casi 10 años en alguna clase de Carlota y que lo sigo teniendo como filosofía de vida, como todo. Si bien hay momentos para todos, hay momentos en los que puedes hacerlo cuando, como momentos flexibilizados en los que digas, bueno, esta es una ocasión especial, esto quizás sí, pero es una línea muy delgada entre la fuente, entre cubrir la fuente como periodista, con seriedad, y ser como amigucho de esa misma fuente. O sea, se pueden como tergiversar las cosas. Entonces, mientras más profesionales se mantengan en el medio, mejor. Por mucho que les guste usar sus redes sociales, cuiden cómo se expresan ahí. Esto por dos cosas. Yo que trabajo directamente todo el tiempo con redes sociales,
hay mucho, ahora incluso les piden las redes cuando están optando a algún trabajo, y las empresas, se los puedo asegurar que se fijan en el contenido que ustedes publiquen en esas redes. Muchas veces, obviamente son redes personales, cada quien las usa a su mejor manera o como mejor le parezca, pero es importante, si se quieren dedicar a hacer periodismo deportivo con seriedad, que las mantengan muy objetivas, o sea, que no haya que no haya jodas de, ay, sí, este chistecito me parece divertido y me burlo de este piloto. Siempre gracioso, sí, puede ser, obviamente, pero de ahí a hacer mofa de algún piloto, a burlarse, a ser sarcástico, es una línea como muy delicada, y lo mejor que pueden hacer es mantenerse como seriecitos, o sea, como ser objetivos. Si quieren analizar una carrera, está genial que lo hagan. Pueden incluso compartir, creo que más adelante se los comento, generar sus propios contenidos y hacer de eso como su espacio, pero siempre desde el respeto. Si quieres, pasa a la otra. Estas sí son como las recomendaciones más importantes, como les decía, que generen sus propios contenidos. Yo sé que si les gusta escribir, por ahí pueden tener un blog, como les comenté que yo lo tenía hasta que empecé en Motorsport, porque de verdad después ya con tanto trabajo lo descuidé. Si se meten, la última publicación va a ser un fin de semana antes de haber empezado en Motorsport en 2018, que no escribo ahí. Pero que generen sus propios temas. O sea, si les gusta escribir, tienen mil formas de hacerlo. Si por ahí les gusta más tipo un podcast o grabarse hablando en un videoblog, yo sé que si le presentan algún proyecto a la profe con seriedad, ella les va a dar una mano y seguramente los va a ayudar para que tengan como su propio espacio. Es importante que se diferencien del resto. O sea, si lo que les gusta es, a mí me gusta es Red Bull, y me gustan los pilotos de Red Bull, y yo le voy a Red Bull, y yo quiero que gane Red Bull, entonces, bueno, se abre un espacio, algún blog, alguna cosa, y bueno, empiezan por la historia, quiénes han sido los pilotos, los 5 momentos más importantes de la escudería, como que sea enfocado en eso. Es importante, a mí siempre me lo preguntan, si le voy a qué equipo le voy o a qué piloto le voy, y la verdad es que se lo juro que no le voy a ninguno. Me gusta la categoría, me gusta que haya buenas carreras. Sí tengo mi corazoncito por Ayrton Senna, pero ni siquiera lo vi correr en vivo. Vi mucho tiempo después los documentales y carreras repetidas, pero nunca vi una carrera porque se murió en el 94, apenas tenía 4 años yo. Así que no lo vi en vivo, pero sí siento que fue de los mejores pilotos que pudo tener la categoría. Está bien, como en fútbol, como en béisbol, que le tengan su corazoncito, su fichita a alguien, pero si se quieren dedicar a esto, hay que guardárselo, y eso seguramente también ya alguno de los que ha estado con ustedes o la misma profe se los ha dicho. Toca guardar en una cajita un ratico ese fanatismo, esas ganas de que quieran que gane alguien, y ser objetivos con este caso, con las carreras. Ser constantes, como les decía, muchas veces es más fácil decir, no, esta no la hago, esta carrera no la cubro, o esta no. Como les digo, yo llevé por mucho tiempo mi blog y a mí nadie me pagaba por eso, ni me exigía a nadie escribir ahí, lo hacía simplemente porque a mí me gustaba. En ese entonces estaba trabajando en el restaurante, y los domingos un restaurante en Palermo, primavera, es locura, o sea, es caos total, y precisamente a la hora de la carrera. Entonces lo que hacía era que me iba antes, iba unas 2 horas y media antes de que el restaurante abriera, hacía todo mi trabajo, armaba todas las mesas, dejaba todo listo, y le pedía la ayuda a algún compañero que como que cúbreme aquí, que yo me voy a escapar un momento, y me iba con la laptop a un Starbucks que estaba cerca a ver la carrera desde ahí. Obviamente con ese ritmo de vida no podía dedicarle demasiado tiempo al blog, pero fijo, estaban ahí en mi blog. Si la dejaba de hacer, nadie me iba a decir, hey, no la hiciste, o sea, no tenía tampoco un público demasiado importante. Con que me leyeran 500 personas, yo estaba feliz, y 500 personas hoy en una nota de Motorsport es como que esto no es nada. O sea, esta nota ni siquiera ha salido en redes porque tiene muy poco tráfico, pero es importante que uno se cree como la rutina, que uno se cree el ser constante generando esos mismos contenidos,
y van a ver que eso va a rendir sus frutos, eso los va a hacer como más expertos, más duchos en sus propias cosas y les va a dar mucha confianza también. Estudiar inglés, se los pongo ahí en mayúscula y resaltado y sombreado y todo como más llamativo sea, porque les juro que no va a ser tiempo perdido el que dediquen a estudiar inglés, más allá del que reciben ahora en clases, bien sea un Duolingo, bien sea que después busquen un Open English, como sea, pero que sepan dominar el inglés es clave. Desde para optar a trabajos que manejen inglés, nosotros todas las comunicaciones de todo lo que hacemos, todos en inglés, porque es, como les dije, son esas 21 ediciones y todos hablan sus idiomas diferentes, pero el único general es el inglés, así que todos nos pegamos a ese. Desde para eso, para trabajo, hasta para disfrutar, como les digo, que en la aplicación de Fórmula 1 pueden poner la carrera desde la cámara en vivo de un piloto. Pueden escuchar lo que Hamilton o lo que Norris o lo que cualquiera le esté diciendo a su ingeniero. Muchas cosas las dicen en clave, muchas cosas a veces son difíciles de entender porque está como el ruido de los autos allí. A veces los comentaristas hacen su mejor esfuerzo para quedarse callados cuando sale el icono de radio en la transmisión, que significa que se va a escuchar algo. Pero van a poder incluso, o sea, como llegar a esa intimidad de escuchar lo que se esté diciendo un piloto con su ingeniero, que es lo más básico y lo más clave que puede haber en una carrera. Ahí le van a avisar si tiene que entrar a pits o no, si los cauchos están rindiendo bien, a cuánto tiempo tiene detrás a otro, si está ya en zona de RS. Los autos ahora de Fórmula 1, de hace algunos años para acá, tienen un sistema de RS que es que el alerón se abre y se cierra. Hay zonas del circuito, normalmente son 2, en las que lo pueden hacer, y eso lo que busca es adelantar a otros pilotos. Bajan, quitan la carga aerodinámica y pueden adelantar. Eso lo pueden hacer solamente cuando están de menos de un segundo de cercanía con el auto que tengan adelante. Entonces a veces vienen peleándose, pero no está todavía en zona de RS y desde el equipo les dicen. Entonces, poder escuchar para mí es toda una novedad ahora con esto, como les digo, con Liberty Media, que se pueda acceder a este tipo de cosas. Parecía imposible hace algunos años. Entonces, nada, si encima pueden dominar el inglés y escuchar lo que se estén diciendo desde ahí, va a ser un plus que van a tener. Respetar a todos los pilotos, no hace falta más que la onda, ya se los comenté bastante y se los pedí, se los recomendé y todo. Leer y estudiar mucho, no se queden solamente con lo que les manden en clases, en guías, en contenido que sus profes les den. Busquen un poquito más, o sea, sobre todo también a mí me ayudó mucho el repasar la historia de la Fórmula 1, o sea, pero ¿por qué ahora, por qué Ferrari es tan importante? ¿Cómo llegó Mercedes a la Fórmula 1? Pero ¿y quién era McLaren? ¿Por qué McLaren tuvo a alguien como Ayrton Senna y luego tuvieron una debacle tan fea en los últimos años y ahora se están recuperando? Entonces, como que el repasar la historia les va a dar cancha para que sepan por qué están pasando las cosas hoy en día, de dónde vienen como que esos cambios que se están generando en la Fórmula 1. Seguir estudiando, esto a mí misma me ha costado también después de salir del país, ha sido difícil retomar cursos o retomar algo de actividad académica, pero viene uno por ahí ahora en abril que van a dar acá en la Universidad de Palermo sobre gestión deportiva en automovilismo, así que es como, esto es, esto es lo que se necesita. Si les gusta, siempre hay oportunidades de cursos, si les gusta más bien el lado como hacia mecánica también, hay cursos por todos lados, gratis, algunos pagos, algunos, pero se puede. Y también por ahí no se cierran a la posibilidad de conocer gente, porque es gente que está en el medio, gente con la que se pueden hacer alianzas, con la que se puede. Entonces, es como que estudiar y mantenerse en un ámbito con gente que sepa de esto va a ser importante. Y bueno, como les decía, ser curiosos con todo también, el cuestionarse las cosas, el no quedarse con un título, con una aseveración que haga otra persona, incluso nosotros mismos. Puede que estemos diciendo que caigamos en ser tendenciosos con algo, por ejemplo, con Checo Pérez, que nos interesa porque es el único latino que está ahí y obviamente se le va a dar más cobertura desde la edición de la TAM que desde la de España. Entonces por ahí
pero ¿por qué este medio está sacando tanto esto? Es que son de acá, es que esto está siendo importante para ellos. Como el cuestionarse, es esa la palabra, de cuestionarse el porqué de las cosas o por qué estén pasando o todo. Y nada, ya para cerrar, y si hay más preguntas, amar lo que sea que estén haciendo. Si lo que les gusta es escribir, háganlo como mejor les guste, lo disfruten. Ahí mi hermana mayor siempre dice como que ese refrán que busques un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar más nunca. Eso es lo que a mí me viene pasando desde hace 2 años. O sea, si bien es súper complicado el horario, ha sido un reto por ser la única mujer, porque soy la más pequeña de edad. Mis compañeros narran Fórmula 1 en Fox. Mi jefe hasta el año pasado fue Diego Mejía, que es un gurú del automovilismo latinoamericano, un colombiano. Estuvo en canales en Latinoamérica y estuvo transmitiendo las carreras, viajando con las carreras en Fox. Entonces era la comunicación constante con él, como dándome pautas hasta que empezaba la transmisión. Cuando ya arrancaba en la televisión la transmisión, yo sabía que no tenía jefe por 2 horas porque él estaba ahí transmitiendo. Entonces, toca ser, como decía la profe al principio, muy apasionados con lo que les guste. Eh, si necesitan ayuda, pídanla, no teman en pedir ayuda, en pedir un rescate. Incluso ahora, a mí siempre me gustó radio, siempre le tuve como feeling a radio. Hicimos el programa que teníamos ahí en la cátedra como por 2 años más por nuestra fiebre de seguir, sí, de seguir hablando más de los deportes que a cada uno le gustaban. Y después de mucho tiempo pude retomar algo de eso. Nosotros hacemos unos resúmenes de Fórmula 1. Intentamos hacerlos también de MotoGP en algún momento, pero los viernes, sábados y domingos que hay carreras, hacemos el resumen de qué fue lo que pasó en el día. Si bien hay fácilmente 20 notas que cuentan qué ha pasado con cada piloto y las declaraciones de todos, hacemos como un resumen general. Armamos el guión entre un compañero y yo, un compañero mexicano, y nos turnamos las grabaciones. Entonces, como que volver a hacer una narración de algo, lo hice el año pasado por primera vez casi que después de haber dejado la universidad, y fue como, esto me gustaba y no me acordaba. O sea, había pasado mucho tiempo sin hacerlo y retomarlo fue como, esto está bien. Entonces, y obviamente acordándome también de muchos de los consejos de Carlos, después hice el curso de locución de la central. Eso también ayudaba un montón por esto que les digo de mantenerse buscando siempre cosas nuevas. Y nada, fue todo como una revolución el hacer esos videos, porque la gente no se esperaba una voz femenina en un resumen de Fórmula 1. Era otra vez el volver a Turagua y ¿qué haces tú aquí, niña? O sea, ¿por qué tú aquí? Y gustó mucho. Entonces, la primera vez que lo hice, lo grabé 20 veces y no comí, estaba súper estresada porque necesitaba que saliera bien, y lo volví a grabar y me escuchaba y no me gustaba y volvía. Pero finalmente la satisfacción de saber que salió bien, que salió como yo quería y que a la gente le gustó, es como que con lo que uno se queda, y es como la retribución de todo ese esfuerzo anterior. También pasa cubrimos acá las 24 horas de Le Mans. Es una carrera que empieza un sábado a las 10 de la mañana y termina el domingo a las 10 de la mañana. Los chicos que hacen redacción se pueden turnar, cubre 8 horas uno, 8 horas el otro, te descansan mientras está en la madrugada. Mientras esté en la madrugada de Latinoamérica, ya es la mañana en España, así que como que ahí nos cubrimos unos con otros, pero la única que está en redes soy yo. Entonces, si bien no se me exige directamente que esté las 24 horas ahí conectada, a mí me gusta hacerlo porque yo siento que nadie lo va a cubrir así como con ese detalle. Entonces, eso es como todo un protocolo. Ya la he cubierto 3 veces. 2 veces las carreras reales y las 24 horas de Le Mans virtuales que hicieron el año pasado, que corrió Alonso, corrió Montoya. Entonces, era patrocinada por nosotros en Motorsport, así que teníamos que cubrirla más que nunca. Y ya como que me preparo para este fin de semana, ya sé que no voy a dormir lo suficiente. Pongo la alarma cada 40 minutos más o menos para despertar, ver dónde están los latinos, si está corriendo algún español, cómo van, quién es el líder, si hubo algún accidente, si hay algún video que podamos usar.
y luego volver a dormir un ratito más y así, así hasta que den otra vez ya la mañana, 6, 7 de la mañana, que ya, y mis compañeros me decían como que no, ya estuviste toda la madrugada, o sea, cuando se dieron cuenta que yo lo había hecho toda la madrugada, fue como, pero Gaby, tú estás loca, ¿cómo hiciste todo esto? Tú no has dormido, como que anda a dormir, y yo les dije, bueno, voy a dormir, pero 2 horas nada más, o sea, me despiertan, me avisan cualquier cosa que yo estoy acá, porque encima era como, ya, bueno, ya terminaste tu trabajo, puedes irte a descansar. Y yo, no, pero falta el cierre, o sea, falta el momento más importante que quiero ver cómo termina esto. Pasaba igual con Checo Pérez, no se sabía. Se sabía que el anuncio iba a ser un viernes, a favor o en contra de si iba a Red Bull o no. Pero ya desde el jueves había medios holandeses y alemanes que estaban adelantando que Checo sí iba a Red Bull y esa iba a ser la noticia más importante de todo 2020 para nosotros. Y también con mis compañeros rotándonos. O sea, bueno, yo duermo de 2 a 3, que son las 12 tuyas, y luego tú te despiertas y me cubres a mí, todo por no dejar la página. Esto, como les digo, no nos los exige nadie. O sea, nadie desde Motorsport nos dice, este equipo se tiene que quedar despierto 24 horas. Esa instrucción no existe, sino que somos nosotros mismos por fiebrugos, unos más que otros, que decimos, bueno, la cubrimos así, es una noticia más que importante para Latinoamérica. Venía Checo también de ganar la carrera, de ganar su primera carrera después de estar 10 años en Fórmula 1. Entonces era como, bueno, esto tenemos que cubrirlo sí o sí, sacamos el adelanto, como que bueno, no teníamos nosotros la confirmación, no teníamos a ningún periodista propio de la casa Motorsport que pudiese confirmar que Checo sí iba, pero dijimos, bueno, salimos diciendo, esta gente está diciendo tal cosa. Acá hemos peleado mucho con el tema del amarillismo también, o sea, somos muy serios, somos como muy formales, a veces yo más bien les digo, pero vamos a meterle un poquito de veneno a esto, quizás no en la página, pero sí en redes, como que donde tengo más flexibilidad para hacer las cosas, como de darle otro gusto, como las cosas que no supiste de Hamilton. Si Hamilton se enfermó, y la siguiente carrera que volvió decía todavía que sentía el virus en los pulmones. Entonces, bueno, pero vamos a darle por aquí que como que quizás pueda vender más. Hamilton dice que se siente mal, pero igual aplasta a todo el mundo cuando vuelve. Entonces, como tener esa iniciativa, como les digo, no es algo que nos impongan, no nos imponen prácticamente nada, nos dejan mucho a nuestra decisión o a como a nosotros nos guste. El tema de cubrir las carreras en vivo es un reto, levantar esas visitas. Obviamente nosotros siempre lo que buscamos es que se meta la mayor cantidad posible de gente en nuestra página, más incluso que seguidores en redes o que interacciones. La premisa principal y lo más importante de todo es que entre gente a la página. Y en función a eso, son las coberturas que hacemos de las carreras. Esas notas suelen ser las más vistas de los fines de semana, esas en las que se va narrando lo que va pasando. Pero si la gente ya está viendo la carrera en el televisor, yo por redes tengo que darle un contenido diferenciado. O sea, yo no puedo decir, Hamilton está ganando, porque ya eso la gente lo sabe, ya la gente lo está viendo y es el reto de saber qué decirles sin caer en el amarillismo, sin burlarse, sin ser sarcásticos. A veces que otro chistecito que me lanzo y la gente se anima. Por ejemplo, cuando que si la carrera esté súper plana y no por un rato no haya adelantamientos o algo, lanzo algún GIF como de la gente durmiéndose y como que, ¿para quién más está así? Y la gente se anima a esas cosas. Pero como les digo, siempre desde el respeto, siempre como desde la tribuna de entender que esa gente que está ahí está arriesgando sus vidas por entretenernos a nosotros 2 horas, o sea, por darnos el gustico de ver unos autos dar vueltas un rato. Eso también pasa mucho, como les dije, no le voy a ningún piloto, a ninguna escudería, por ahí siempre es más fácil que te caiga mejor uno que otro. Un Daniel Ricciardo, un Lando Norris, que son súper graciosos, que se la pasan es burlándose y haciendo ellos mismos, metiéndose unos con el otro, lanzan memes, hacen sus propios memes, o sea, hacen memes de ellos mismos con cosas que les hayan pasado, entonces son como pilotos más fáciles de agradar que un Hamilton que empieza a decir que ha estado meditando y que ha encontrado una forma de mejorarse a sí mismo y todo como, dale, ya eres el mejor, ¿cuánto más puedes mejorar? O defendiendo a Bottas, diciendo que Bottas es un buen compañero. Pero siempre
a mí me pasa es que defiendo a la categoría. O sea, más allá de un piloto o de otro que me pueda gustar, que pueda, bueno, sí, está bien, cuando ganó Gasly el año pasado también, venías de tu peor año en la Fórmula 1, pertenece a la escuela Red Bull. Red Bull tiene un equipo principal, que es el del mismo nombre, y luego tiene un equipo B que se llama Alfa Tauri, que es como donde van sus pilotos junior o como sus pilotos no tan buenos, como un equipo B. Y Gasly estaba en el equipo titular y tuvo unas 3 o 4 carreras malas, no rindió bien, el compañero lo superaba cada tanto, y directamente en Red Bull ahí son súper autoritarios y súper nada, demócratas, ahí de una vez decidieron ustedes, se va a Alfa Tauri y se queda ahí, como que lo degradaron al otro equipo. Él dice que fue un golpe duro, que fue el peor momento de su carrera, haber estado en el segundo mejor equipo de Fórmula 1 y que lo pasaran de buenas a primeras al fondo. Y se reinventa y el año pasado ganó una carrera que nadie esperaba que ganara. Entonces, el conocer cómo fue la historia de Gasly, qué vino a hacer, qué tan mal le había ido el año anterior, te da como más contenido, como más amplitud para poder hablar de él en una carrera que esté aburrida o en la carrera que esté ganando. Entonces, por eso les digo también que hay que leer de todo un poco y sobre todo eso, la historia. Eso me lo decía mi jefe, Diego Mejía, como les digo, muchas veces nosotros sacamos efemérides también y ese contenido se vende muy bien en redes. Un día como hoy, Hamilton ganó su primer título. Un día como hoy, Ayrton Senna ganó por primera vez bajo la lluvia. Ayrton Senna era el mejor piloto de la historia manejando con lluvia y la primera vez que haya ganado es como, ¿pero y cuándo? ¿De dónde fue? ¿Y qué pasó? Entonces es como darle esa vuelta a las cosas, el no quedarse con una sola versión de los hechos es más que importante. No sé si tiene alguna pregunta o... A ver. Voy a dejar de compartir o lo dejo Okay. aquí Sí, si para quieres deja de compartirlo como tú ves. eso, para las preguntas. ¿Qué Mira, es lo aquí hay más una de difícil de Juan. dominar? ¿Qué es lo más difícil de dominar en estos tipos de deporte? Bueno, yo creo que todo, pero Todo y lo técnico. La parte técnica es, porque como les digo, sí, ajá, Mercedes gana, pero ¿por qué gana tanto Mercedes? O sea, qué hay detrás de este equipo que gana tanto en este momento? ¿Y cómo hacer que deje de ganar? O sea, ¿qué podría pasar para que deje de ganar? Entonces, lo más difícil es entender, bueno, digo yo, que como la composición de los autos, cómo funciona un DRS, cómo es la carga aerodinámica. Los carros no están configurados igual todo el año. Depende del circuito, van variando. En algunos tienen menos carga, en otros tiene más. En algunos están preparados para estar más tiempo a fondo y el carro va a fondo porque la pista tenga muchas rectas. Depende mucho es de eso, del circuito, del piloto. Y nada, lo más difícil de entender es eso. Después tienes que la gente todavía como que no se termina de acostumbrar mucho, es el sistema de prácticas y de la clasificación. La clasificación es como por rondas eliminatorias. Arrancan los 20, tienen 12 minutos y los 5 peores quedan eliminados y los 15 mejores avanzan a otra ronda, también de 12 o 15 minutos. De nuevo vuelven a quedar afuera en los 5 peores y esos 10 que digamos pasaron a la mejor ronda tienen otros 10 minutos para pelearse entre ellos, para salir a pista en cualquier momento y decidir quién se queda con la pole. Es difícil entender, por ejemplo, porque a veces son 10 minutos que tienen y los primeros 7, fácilmente los primeros 7 minutos los autos están en pista, en los pits, sin salir a pista. Están guardados y uno está con los nervios de punta sin saber qué escribir, qué publicar de eso, porque están esperando la última oportunidad. Siempre aprovechan cuando, por ejemplo, hay categorías de soporte como en la Fórmula 2, que la pista esté lo más engomada posible, que la pista esté ya llena de caucho y tenga mejor agarre. Eso se sabe que lo esperan, pero a veces es tanta la espera. El año pasado, no, el antepasado con Ferrari,
hubo un desastre, los mandaron tarde, los pilotos encontraron tráfico en la pista, no pudieron clasificar y era como que en el Gran Premio de casa y estás saliendo de último porque tu equipo tuvo una mala estrategia. Entonces, esas cosas son difíciles de entender hoy en día en la Fórmula 1. Yo igual defiendo la categoría capa y espada, me parece lo más, para mí es el mejor deporte del mundo. Yo sé que seguro habrá muchos futbolistas y beisbolistas que no estén de acuerdo, pero también sacarse ese chip de decir que no es un deporte. Los pilotos entrenan como nadie, hay videos de cómo entrenan el cuello, cómo les ponen pesas de 10 kilos moviendo el cuello para fortalecerlo por el tema de las curvas, de cuando están en las curvas con tanta potencia que tienen los carros, no es como uno andando en un auto normal, genera mucha fuerza G, fuerza de gravedad, y ellos tienen que estar preparados para eso. Prueba de eso también es Grosjean cuando sale de ese incendio así, no cualquiera sale con esa agilidad mental de entender lo que está pasando a tu alrededor y de salir lo más ileso posible. Entonces, nada, para mí, después, claro, cada categoría tiene lo suyo. Como les decía, la Fórmula 2 como soporte. La Fórmula 2 está buena que vean las carreras, siempre son antes de la Fórmula 1, normalmente es el mismo fin de semana. No todos, pero los fines de semana que haya Fórmula 2 es porque hay Fórmula 1. Y es como un semillero. De ahí salió Mick Schumacher, salió Hamilton, salió Russell, salió Norris, pilotos que hoy en día ya están posicionados en la Fórmula 1, salió Pastor Maldonado. Hay récord de Pastor en Fórmula 2 que hoy en día no va a igualar nadie. O sea, es muy difícil porque están muy igualados los... Pastor en ese momento tenía un muy buen auto y esos récords difícilmente alguien pueda llegar a superarlos. Hizo el de mayor cantidad de carreras consecutivas ganadas, hizo como una seguilla de 8 carreras y por eso les digo que llegó con los méritos, con lo que necesitaba, como llegan los demás, también ganando en esa o haciendo marcando pauta en la Fórmula 2. Entonces, si les gusta el automovilismo, está bueno que vean las carreras de Fórmula 2. Hay muchos accidentes, hay muchos adelantamientos, esos autos son como más nerviosos, como se mueven más, que son menos estables que un Fórmula 1 y nada, está como entretenimiento, está buena. Y después, bueno, si les gusta, hay carreras históricas como las 24 horas de Daytona, las 24 horas de Le Mans, las 500 millas de Indianápolis, son como carreras icónicas que por más que no sigan todo el campeonato de resistencia, está bueno ver una definición de Indy 500, unas 24 horas de Daytona, porque son carreras como claves, no es todo el mundial, porque es difícil hacerle seguimiento para nosotros mismos que estamos en esto, es difícil constantemente, ¿a quién está liderando este fin de carrera de esto? Es difícil, si es difícil ese ritmo para quienes estamos de lleno en esto, todavía. Entonces, pero hay carreras que no se puede perder nadie, o sea, hay carreras que hay que verlas sí o sí porque son históricas, porque son de las que va a hablar la gente en los años que siguen. Pero es que aunque no quieras cubrir la Fórmula 1, es súper emocionante ver una carrera. Yo nunca la cubrí y como confesé cuando comenzamos este encuentro, hay cosas que no entiendo, pero es emocionante ver la carrera. O sea, sigue siendo emocionante ver la carrera. Claro, y como que también desde Motorsport intentamos, siempre a principio de año hay notas, que sobre todo a mí me gusta hacerla, el año pasado fue genial, pero igual no funcionó mucho porque la temporada se retrasó un montón, pero como de cuáles son los cambios que vienen en la Fórmula 1, o sea, qué vas a ver de diferente este año, cómo es. Hubo otro también, MotoGP, tiene un sistema de clasificación todavía más raro que el de Fórmula 1. Ellos en MotoGP valen los tiempos de las prácticas libres, cosa que en Fórmula 1 no. Y en función a eso se definen los pilotos que pasan a la quali 1 o a la quali 2, salen como en tandas diferentes. Entonces, ese sistema es relativamente nuevo y ha costado mucho que la gente lo entienda, porque ves a un Valentino Rossi saliendo en la primera tanda y entonces queda de primero, pero pasa a la siguiente, que es donde va a definir la pole. Entonces es como confuso entender. Y ese tipo de notas, eso sí digamos que nos lo aconsejan hacer porque le dan cancha a gente que no esté involucrada de lleno, una gente que no te va a leer una nota técnica de cómo
el efecto suelo del Mercedes es mejor que el de Red Bull, o sea, una cosa tan específica, pero que va a servir para la gente como más, como, es una nota como más masificada, una nota que lo va a leer cualquiera que haya visto una carrera y lo va a entender. Entonces también es como que un gancho contar de estas novedades, como les digo, la aplicación de la Fórmula 1. Ahora incluso hay canales en uno de los Fox, se puede ver la carrera sin cortes comerciales y eso también está bueno porque nunca, o sea, no es como un partido de fútbol que paren y van a comerciales o entre inning e inning, que la Fórmula 1 no tiene esa pausa y que la puedas ver completa sin los cortes, es como, esto es lo que yo necesito, yo necesito poder verla así. La felicidad absoluta. Exactamente. Mira, Gaby, bueno, nos quedan 15 minuticos para terminar, pero hay algo que creo que vale la pena rescatar y es que estabas contando que eres la única mujer venezolana, además chiquita, es decir, en edad, porque eres grandísima en talento y en todo lo que haces, pero ¿qué tal eso? O sea, así como te dijeron en un momento, ¿para qué haces tú aquí? ¿Eso ha ocurrido en tu trabajo o al contrario? Más bien te recibieron con cariño, con respeto. No, al contrario. O sea, al principio entrar fue como, Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Porque esta gente me contrató a mí precisamente, porque me daba como, y además estaba frente a esta gente que uno de mis compañeros narra el WEC en Fox, mi jefe narraba Fórmula 1, era como, o sea, no estoy aquí entrando a trabajar con ninguno. Con ninguna gente que no sea conocida. El año pasado tuvimos como una reestructuración y si bien mantenemos las dos ediciones España-Latam, por ejemplo, gana Hamilton, pero el segundo lugar es de Carlos Sainz y el tercero es de Checo Pérez. Nosotros vamos a titular con Checo Pérez, o sea, como que Checo hace un nuevo podio. Claro. Los españoles dicen Sainz vuelve a meterse, Sainz le da batalla a Hamilton, o sea, los diferenciamos y en redes también los lanzamos diferenciados, pero somos el mismo equipo, o sea, están los españoles, están los mexicanos, un argentino y estoy yo. Como esa dinámica al principio, que estamos todos como que juntos, pero no revueltos, como que cada quien manteniendo su edición, fue complicada porque no estamos acostumbrados a que yo arranque ahorita a las 10 y piquito a trabajar y ya tuviese notas hechas. Era como, pero porque ya tengo cosas aquí, o sea, esto de dónde salió, esto de dónde... me daba me sentí intimidada al principio, sobre todo. Como que, bueno, esta gente, yo voy a intentar, yo voy a proponer esto, a ver si les gusta, a ver si quieren hacer, y eran todos siempre bien recibidos. O sea, todo como que sí, claro que sí, nos encanta, esto sí, vamos a hacerlo, esto siempre hubo como mucha disposición a aceptar las recomendaciones que yo podía hacer desde redes, porque ellos, yo he hecho algo de redacción, pero no estoy metida de lleno. Ahora quieren sí que lo haga próximamente, vamos a ver qué tal sale. Pero estando en redes no me da tiempo de hacer redacción, tendría que soltar un poco algunas de las cosas que hago allí. Y de hecho tocó hacer algunas cosas de redacción, que eso iba, y mi jefe, porque mis compañeros estaban libres y me tocó asumirlo, y mi coordinador de España me dice, epa, me gusta más cómo estás escribiendo tú que cómo están escribiendo tus compañeros. Y era como, bien, gané. Como, mira, como que sí sirvo para esto, como que como saber que sí, lo que les digo de las traducciones y de inglés, nos pasa mucho. Motorsport.com es como nuestra página madre, o sea, es la más importante. De ahí salen, por ejemplo, si tenemos una exclusiva, Motorsport habló con Vettel y tuvo una entrevista larga ahí con ellos. La primera edición que lo saca es motorsport.com y ellos avisan, mira, vamos a tener este especial tal día. Y a partir de ese texto, nosotros lo traducimos y es donde lo soltamos en nuestras ediciones. Entonces, por eso la insistencia también en que manejen el inglés. O sea, se nos hace Claro. clave porque ahorita porque estamos entre los de Latam y España y diariamente como que no tenemos reuniones con otros, pero por correo todo es en inglés. O sea, desde que voy a preguntar por mi sueldo hasta que voy a pedir ayuda técnica con algo, voy a preguntarle a alguien qué están haciendo con esto. A veces en Motorsport lanzan unas piezas gráficas, ellos en Motorsport es súper grande, tienen diseñadores,
tienen ingenieros de sistemas, tienen de todo ellos ahí a su disposición. Nosotros somos, en Latam somos 4 ahora y en España somos 5 contándome. Y es como que somos más chiquiticos, pues como trabajo más de hormiga y a veces vemos que en la edición grande hacen algo importante, hacen una pieza que a mí me interesa, una de las que les puse por ahí en la presentación de Hamilton es creada por ellos como una infografía, entonces si yo la quiero tengo que escribir en inglés el correo para pedírselo a la gente de diseño de allá. Entonces todo está especificado en inglés, así que como que esa es eso también era un reto al principio, porque yo vi inglés ahí en la uni como lo dan como materia, pero luego acá, precisamente en este bar donde trabajé, fue que solté la lengua en empezar a hablarlo así Claro. porque me daba pánico. Y después la gente me decía, pero ¿tú estudiaste inglés? No, eso fue las cosas que yo vi en mi universidad y ya, o sea, yo no hice ningún curso adicional, sino lo que aprendí ahí. Y aquí ahora me toca porque hay 3 gringos en una mesa que no saben decir ni siquiera hola en español y tengo que atenderlos, pues, o sea, tengo que entender qué es lo que quieren ellos pedir y de ahí como que quedó eso. Y después, viendo las transmisiones de Fórmula 1 también en inglés, le agarras más oído, sobre todo cosas técnicas. O sea, Claro. voy a entrar a cambiar cauchos, estos tienen ampollas mis cauchos, estoy perdiendo potencia, todas esas cosas ya más específicas que no te enseñan en un inglés como general, las aprendes es escuchando y también la aplicación de Fórmula 1 te permite ver carreras anteriores. O sea, si ahorita quieren ponerse a ver cuál fue la que ganó Checo Pérez el año pasado, lo pueden hacer. Y, o sea, están todas cargadas, todas las carreras. O quieres ver una carrera de 1994 y lo pueden hacer. Están todas digitalizadas allí y se pueden ver todas y es como la forma más fácil de aprender de la Fórmula 1. Claro, y aprender el inglés y lo que tú dices, la parte técnica que está complicada, ¿no? Exacto. Bueno, Gaby, eh, antes de despedirnos y que le digas tus palabras finales a los chamos, me quiero disculpar por el desastrico que hice al principio, pero bueno, No. estaba así, tú sabes, poniendo la presentación y todo eso. Eh, algunos dijeron en el chat del grupo de la materia, tengo un poco de gripe, perdón, no es nada malo, es gripe, juro, lo juro, o creo. Este, acaban de Eso explicar esperamos. que bueno, que están sin internet, que no tuvieron conexión y tal, y no se pudieron conectar, pero como te digo, esto queda grabado en el canal de YouTube y luego ellos lo pueden ver Genial. allí. La verdad es que la presentación estuvo increíble. Ahí te pone Luis Salas, que disfrutó mucho todo. Yo sabía que iba a ser así de increíble todo lo que nos ibas a contar. Y creo que una de las cosas que te define y que quisiera que eso lo comentaras también en el saludo final, es la pasión que tú sientes, que has sentido siempre, o sea, no que sientes ahora que estás trabajando en esto, no, que has sentido siempre esa pasión que te llevó a escribir un blog y a estar pendiente de las carreras y a estar pendiente de todo para seguir creciendo como periodista y que es lo que te ha llevado a donde estás y que además te lo mereces, pero más que nadie de los que esté ahí estoy segura. Estoy súper, súper, súper orgullosa de todo lo que has logrado, de verdad que sí. Gracias, gracias. Y eso, yo sé que a estas alturas ya seguro todos saben cuál es el deporte que más les gusta y el que por el que se están rajando y que quieran cubrir. Eh, me acordaba cuando estábamos en la clase contigo que costaba como encontrar gente, o sea, como que, pero ¿quién puede venir a hablar de Fórmula 1? ¿Quién puede? Era como que siempre todos muy futbolistas, muy peloteros, creo que Sí, Javier González, algo habló Javier en su momento González, de automovilismo, pero era como yo sola contra el mundo, o sea, yo como que, pero ¿y a quién? ¿Y a es quién verdad. busco? ¿Y dónde está? Es difícil porque es una cosa además es un deporte muy elitesco, es muy específico, o sea, mucha gente me dijo muchas veces, no te dediques solamente a Fórmula 1, o sea, tienes que cubrir todo como automovilismo en general. Y sí es cierto que sobre todo en ese trabajo, como que aprendo de todas las categorías por algún lado. Siempre está puesto el canal de carreras acá, aunque sea una carrera vieja, algo que sea, siempre hay como que algo de fondo y algo escucho y algún nombre se queda grabado. Y, pero el punto es que si fue tan difícil con una cosa tan específica, por ahí a los que les guste más fútbol o béisbol sepan que van a tener también la oportunidad de hacerlo, que hay gente dispuesta, que hay medios, que hay formas de hacer las cosas, como les decía, un podcast, que se inventen
algo como con lo que se sientan cómodos, lo que más les guste hacer, y después es terminar de pulirlo, después es darle la vuelta, cómo lo quieren masificar, cómo quieren que se llame, cómo quieran, pero las formas están y les aseguro que no hay nada más sabroso que dedicarse 24 horas corridas a algo que te guste, o sea, que hacer algo que no dormir por ver una cosa que te guste. Me he ido de fiestas porque, mira, no, hay Gran Premio de Japón y arranca a las 2 de la mañana y a las 2:30 me estoy yendo porque la previa, porque mis amigos como, ¿de verdad te vas a ir? Y yo, sí, es que hay carreras. Ya a estas alturas saben más bien que me voy a ir o que no voy a ir porque hay Fórmula 1. Pero nada, que sepan que mientras encuentren, por ahí también quizás hay alguno que no esté todavía definido con cuál es el deporte que más le gusta. Les aseguro que en Fórmula 1 van a encontrar una categoría increíble. Pero nada, mientras se sientan cómodos con lo que estén haciendo, con ese desenvolvimiento día a día, lo van a disfrutar mucho. Lo van a disfrutar mucho y de verdad no va a ser una carga, no va a ser complicado, no va a ser siempre un reto, sí, siempre reinventarse, sí, pero va a ser sabroso, lo van a disfrutar. Es así. Bueno, vamos a prender las cámaras para la foto de rigor de siempre. Ay, bueno. Mientras le agradezco a Gaby de verdad infinitamente. Lo bueno, Gaby, de todo esto es que en ese momento no teníamos a nadie experto en Fórmula 1, pero ahora te tenemos a ti, así que los chamos pueden disfrutar Es mi estreno al de frente. tener a alguien cerca. Así es. Bueno, faltan Gabriel y Ernesto. ¿Será que no están por ahí? Gabriel. Mira, aquí Juan te puso buenísimo todo, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Ay, vamos a genial, tomar la gracias a foto. ustedes, chicos. Gracias también por las preguntas para, para ayudar. Así es, listo. Aquí está la foto ya. Ya la paso. Ya te la paso a ti también. Gracias, chicos, por Ay, genial. acompañarnos. Recuerden la semana que viene, entonces vamos a tener a Renato Renauro, que fue entrenador, es psicólogo deportivo y además fue entrenador de las ligas menores del Fútbol Club Barcelona. O sea que tiene mucho que contarnos. De verdad que a él no lo puse en la presentación inicial, porque bueno, porque estábamos conversando cómo iba a ser la cosa, pero gracias a Dios, pues Están ya en ayer negociaciones. sí pudimos concretar y entonces la semana que viene lo tenemos. Gaby, de verdad, orgullosa, gracias, mil gracias por ser tan increíble y por, bueno, compartir eso con los estudiantes. No, gracias a ti por la invitación y nada, los chicos espero que se hayan ido con alguna semillita adicional de Fórmula 1 por si no la tenían. No, estoy Y segura los que que la sí. tenían con más cosas. Estoy absolutamente segura que sí. Y Entonces, bueno, bueno, por Cari, acá la orden. Quien quiera, necesite ayuda con algo, si quieren dedicarse a esto, si quieren alguna duda más que no haya quedado clara o que no hayan hecho sus comentarios, me pueden escribir, me pueden contactar, me pueden por todos lados y yo, o si tienen alguna idea y quieren llevarla a cabo y yo estoy en posibilidades de ayudarlos, no lo duden. buenísimo. Gracias, mi amor. Dios te No, bendiga. gracias a ustedes. Chao. Ajá, voy Bendición. a detener.